para hablar acerca de tal vez uno de los delitos que más se denuncian en el ámbito de estos considerados delitos funcionales, ¿no? O delitos cometidos por funcionarios públicos. El delito de peculado, ¿no? Muchas veces he escuchado a funcionarios servidores públicos que dentro de su función es algo común, algo normal, ser denunciados penalmente por este tipo de ilícito penal o por otro, pero particularmente por delito de peculado. Es el delito que más se denuncia, como les he indicado, y en el que verdaderamente muchas veces las denuncias son generadas, digamos, por una cuestión más que jurídica, penal, por una cuestión política, ¿no? Recordemos que muchos candidatos, de repente alguna función pública, sobre todo en el caso de los casos en los que una persona puede ser elegida, recuerden que por ley el hecho de tener procesos pendientes y el hecho de estar procesado prácticamente o sentencias condenatorias, pues de alguna manera genera limitaciones, ¿no? Para poder acceder efectivamente a participar en un proceso electoral. Entonces muchas veces se utiliza como medida de repente para impedir de que alguna persona sea candidato, pues efectivamente denuncias penales como estas, ¿no? Como el caso del delito. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del peculado, vamos a hablar de las características principales que tiene este delito, un delito, como ya les he indicado, de los más importantes dentro de los considerados delitos funcionales o delitos cometidos por funcionarios públicos. Vamos a hablar también de la tipología del delito de peculado. ¿Cuáles son los tipos de peculado que existen? Hay algunas, de alguna manera, algunas confusiones en terminología respecto a alguna tipología de peculado. Entonces eso, miren ustedes, el día de hoy vamos a abarcarlo, vamos a hablarlo, vamos a explicarlo y, bueno, vamos a dilucidar efectivamente cuáles serían no solamente los elementos del delito de peculado doloso, sino también en qué consisten el resto de tipologías del peculado. En primer lugar, podemos señalar que se divide doctrinariamente la tipología de peculado en dos tipos, en dos clasificaciones, ¿no? El primero, que es el denominado peculado propio, y los otros que son considerados los peculados por extensión, ¿no? Fíjense ustedes, ¿ah? Esto es muy importante porque muchas veces consideramos de que solo un funcionario o servidor público podría cometer el delito de peculado. Y vamos a darnos cuenta de que el Código Penal también abarca conductas de peculado realizados por particulares, pero que ante condiciones específicas señaladas expresamente en el tipo penal, permiten ser considerados como funcionarios y recibir una sanción penal por el delito de peculado. Eso es lo que se llama el peculado por extensión. Como vamos a ver, el peculado por extensión, este delito o esta, digamos, tipología de peculado no es cometida por un funcionario o servidor. ¿Ok? Vamos a ver entonces en qué consiste el peculado propio en primer lugar. El peculado propio es aquel que sí es cometido por un funcionario o servidor público que se apropian o sustraen bienes públicos, bienes que corresponden al Estado, ¿cierto? Y obviamente por las atribuciones que tiene el funcionario o servidor público, ¿ok? Al momento de cumplir una función pública, valga la redundancia, realizar un cargo público, son poseídos esos bienes del Estado de manera material o jurídicamente. ¿Okay? Esa función que cumple, esa importante labor que cumple el funcionario o servidor público, que su nombre lo indica, prácticamente lo que tiene que hacer es servir a los demás, ¿no? No servirse de los demás, ¿no? Implica efectivamente de que reciba, ¿no? Vamos a señalar en qué circunstancias recibe bienes que son estatales y esta persona, este funcionario o servidor público, se apropia o sustrae, obviamente, de la administración pública estos bienes. O sea, lo hacen suyo o, digamos, generan un aprovechamiento de una tercera persona. ¿Ok? Eso vamos a ver, miren ustedes, cuando examinemos efectivamente cuáles son las características que tiene el peculado doloso. Pero bueno, podemos diferenciar entonces, en primer lugar, dos tipos de peculado doctrinariamente hablando, uno cometido por funcionarios o servidores públicos que se apropian o utilizan bienes que le pertenecen al Estado como si fuesen propios, eso es lo que se llama justamente peculado propio, y el otro tipo de peculado que es el denominado peculado por extensión.
Este que cuando comprende una serie de sujetos particulares a los que la norma los considera en las mismas condiciones que un funcionario o servidor público. Pues porque por algún encargo, por alguna delegación, administran bienes que son públicos o destinados a fines sociales. Entonces, una cuestión que es muy, pero muy importante. El delito de peculado no solamente castiga a funcionarios o servidores públicos. Miren ustedes, no solamente castiga a funcionarios o servidores públicos, sino que hay un peculado por extensión en el que se castiga a algunos particulares, ojo, pero aquí se les va a considerar a esos particulares en una condición de funcionarios o servidores públicos, se les va a sancionar por peculado, porque va a depender de esos bienes que van a estar dentro de su ámbito de acción, dentro de su función. Y eso vamos a más adelante señalar cuándo a un particular se le puede sancionar penalmente. No cualquier particular, ¿eh? Va a depender de los bienes que tiene bajo su percepción, administración o custodia. De eso va a depender. El tipo de bienes que tiene este particular. Eso es lo que se conoce como peculado por extensión. Entonces, en primer lugar, establecemos dos tipos de delito de peculado, ¿no? Dos tipos específicos. Digamos, la clasificación que abarca más el concepto de peculado, ¿ok? El primer tipo de peculado, que como hemos indicado es el peculado propio, cometido por funcionario o servidor público, y el segundo es el denominado peculado impropio. Ojo, en el peculado impropio, como ya lo indicamos anteriormente, tiene relación, obviamente, el que comete el delito es una persona particular, pero que se le da la condición de funcionario o servidor público dependiendo de los bienes que tiene bajo su percepción, bajo su administración o bajo su custodia. Entonces, eso es el primer, digamos, la primera tipología que podemos considerar en el concepto, este concepto amplio de los delitos de peculado. ¿Ok? Bien, vamos ahora a hablar del bien jurídico protegido, que es un tema muy interesante también, y que, digamos, de alguna manera la propia doctrina y también la jurisprudencia de nuestro país ha querido determinar, ha querido dilucidar. ¿Ok? En el delito de peculado existen diferentes posiciones o diferentes posturas doctrinarias relacionadas al bien jurídico protegido. En primer lugar, está una posición denominada patrimonialista, ¿no? ¿Y por qué se denomina patrimonialista? Ya ustedes se dan cuenta. Porque se considera que lo que se protege es el patrimonio público. El delito de peculado protege el patrimonio público. Entonces, privilegia el patrimonio público como bien jurídico protegido. Está una segunda posición doctrinaria que señala que lo que se tiene que proteger no es el patrimonio público, no es el patrimonio del Estado, sino la defensa de los deberes de lealtad del funcionario. El funcionario tiene que ser leal a la administración pública, ¿ok? Por eso el nombre, servidor, porque el funcionario o servidor tiene que efectivamente servir a la colectividad y no servirse de ella. Entonces, en la gestión de los recursos públicos, el funcionario tiene que cumplir a cabalidad esa función de manera leal. Tiene que ser leal a la administración pública. Entonces, esa es una segunda posición que establece que el bien jurídico protegido en el delito de peculado sería la defensa de los deberes de lealtad del funcionario. ¿Ok? Y hay una tercera posición, una tercera postura que ha sido también aceptada por la propia jurisprudencia de nuestro país. ¿Ok? Vamos a hablar del acuerdo plenario que lo establece más adelante. ¿Ok? Miren ustedes, la Corte Suprema ha establecido como una posición, digamos, como criterio jurisprudencial, de que el delito de peculado es un delito pluriofensivo. Miren ustedes, que no afecta un solo bien jurídico, sino que podría afectar los dos bienes jurídicos que hemos indicado anteriormente. Puede, en primer lugar, proteger el patrimonio estatal y, en segundo lugar, la lealtad del funcionario para con la gestión de los recursos públicos, el cumplimiento del deber del funcionario servidor público. Miren, entonces, en la posición mayoritaria, en la doctrina y también en la postura de la Corte Suprema, como vamos a ver más adelante, se establece
el delito de peculado se constituye como un delito pluriofensivo que afecta a diferentes bienes jurídicos. En primer lugar, el patrimonio del Estado y en segundo lugar, los deberes de lealtad que tiene que tener el funcionario con la administración. Entonces, esta es la posición, miren ustedes, jurisprudencial. Esa es la posición no solamente jurisprudencial realizada por la Corte Suprema, sino también la posición mayoritaria, que el delito de peculado se constituye en un delito pluriofensivo, o sea que afecta diferentes bienes jurídicos protegidos. ¿Y dónde se establece ello? Miren, en el Acuerdo Plenario 4-2005, en el Acuerdo Plenario 4-2005, se señala, la Corte Suprema establece que efectivamente el delito de peculado es un delito pluriofensivo. ¿Ok? El bien jurídico, de acuerdo a la Corte Suprema, se desdoblaría en dos objetos específicos que serían merecedores de protección penal. En primer lugar, garantizaría el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, señala la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4-2005. Estamos hablando, miren ustedes, del patrimonio estatal. Y en segundo lugar, evitar el abuso de poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad en la actuación, que le corresponde obviamente. Recuerden ustedes que el funcionario o servidor público está cumpliendo una importante función en sociedad. Miren ustedes, esto es lo que tenemos que entender y esto genera que tenga deberes funcionales de lealtad y probidad al momento de ejercer esa función pública. Tan importante, ¿cierto, no? Basada en el denominado contrato social, ¿se acuerdan de Rousseau, no? Se elige a los funcionarios, se determina, se señala quiénes son los funcionarios, pero los funcionarios, a cambio de ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que satisfacer las necesidades de la colectividad. Tienen que realizar servicios públicos de manera, por lo menos, mínimamente de calidad. Esa función es tremendamente importante. Legitima ese contrato social existente entre la población y el funcionario o servidor público que cumple una función muy importante dentro de la sociedad. Eso es, creo que, algo que tenemos que entender. El funcionario no solamente es aquella persona que cumple un trabajo en particular, sino que es aquella persona que tiene que servir efectivamente a todos. Creo que ese es un problema que tenemos, que no entendemos tal vez, de que la función pública es una función tremendamente importante y exige el cumplimiento de deberes muy importantes, como los que hemos señalado y que señala, regula, identifica el Acuerdo Plenario 4-2005, ¿no? Los deberes de lealtad, deberes de probidad, ¿no? Deberes de lealtad y probidad en la actuación funcional, en la actuación pública, ¿ok? Bien, el primer delito del que vamos a hablar, fíjense ustedes, el delito es el delito de peculado doloso, ¿ok? Ojo, aquí vamos a establecer efectivamente cuáles son las características, cuáles son los elementos del peculado doloso. El peculado doloso lo encontramos tipificado en el artículo 387 de nuestro Código. ¿Cuál es el comportamiento típico en el peculado doloso? Miren ustedes, es cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos, ¿ok? Miren ustedes, caudales o efectos que le corresponden al Estado para beneficiarse o tal vez para beneficiar a una tercera persona. Ese es en resumen las características que tiene el delito de peculado doloso. Entonces vemos nosotros que hay dos comportamientos típicos, dos verbos rectores, apropiarse y en segundo lugar, utilizar. Esos son los verbos rectores. Esos son miren ustedes, las conductas típicas que como vemos son dos, ¿no? Apropiarse, hacer de uno un bien que le pertenece al Estado, ¿no? En eso consiste la apropiación. El funcionario recibe el bien, ¿ok? Recibe el bien por razón de su cargo. ¿Y qué es lo que hace este funcionario? Lo ingresa a su esfera dominical, a su esfera de dominio, como si fuese propio, como si fuese un bien que le pertenezca. Y eso no es así, porque el bien le pertenece al Estado
y por ende nos pertenece a todos, ¿cierto? Sobre todo a todos los contribuyentes, ¿no? Eso es apropiación. Y utilización, ¿no? ¿En qué consiste el peculado, o mejor dicho, esta conducta típica de utilizar? Pues darle un uso determinado, pero en beneficio propio, en beneficio del funcionario o en beneficio de una tercera persona. ¿Ok? Porque miren ustedes, como hemos indicado en el delito de peculado doloso, no es necesario que el propio funcionario se beneficie con la apropiación o utilización del bien del Estado, sino que también un tercero lo podría hacer, un tercero se puede beneficiar. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que eso es importante. Ahora, el tipo penal, el artículo 387, habla de caudales o efectos. Ojo, aquí es importante también señalar cuál es la diferenciación. ¿Cuándo hablamos de caudales y cuándo hablaríamos de efectos? ¿No? Cuando hablamos de caudales, se hace referencia a bienes que tienen valoración económica. Dentro del concepto de caudales podemos abarcar también el dinero, ¿no? El valor económico, ¿no? Los bienes, una computadora, por ejemplo, una laptop, una impresora, ¿ok? Un escritorio, ¿no? Esos son los bienes que pueden ser considerados, fíjense ustedes, como caudales. Y cuando hablamos de efectos, corresponde también a bienes que tengan valor patrimonial, pero digamos que no son bienes propiamente, ¿no? Como por ejemplo, podríamos hablar de algún documento, ¿no? Que pueda tener algún tipo de valor, algún sello, ¿no? Algún timbre de repente oficial que tenga un valor efectivamente, pero que no necesariamente corresponde al concepto propio de bienes, ¿no? Es un documento tal vez que tenga algún tipo de valor para efectivamente se considere peculado doloso, como les vuelvo a repetir, no solamente el funcionario tiene que beneficiarse apropiándose o utilizando el bien, los caudales o efectos del Estado que ha recibido en función o en razón de su cargo, sino que también podría existir un beneficio a una tercera persona y no necesariamente se exige que el funcionario o servidor público él mismo se beneficie, sino que podría existir un beneficio para un tercero. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, de acuerdo al artículo 387 de nuestro Código Penal, el delito de peculado doloso es un delito especial propio, ¿cierto? Un delito especial propio. Recuerden ustedes que solo puede ser sujeto activo el funcionario o servidor público que reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal. Porque, ojo, el tipo penal exige de que este funcionario o servidor público no sea cualquiera. Ojo, esto es importante. El delito de peculado no lo comete cualquier funcionario o servidor público, sino que este funcionario o servidor público tiene que haber recibido ese bien por razón del cargo. Entonces, miren ustedes, es un elemento objetivo, de tipo objetivo, muy importante, un elemento muy importante. No cualquier funcionario público comete el delito doloso. Para que este funcionario o servidor público sea autor del delito de peculado doloso, tiene que haber recibido el bien, miren ustedes, por razón del cargo. ¿Ok? O sea, tiene que existir una relación funcional, ¿ok? Entre el funcionario, valga la redundancia, o servidor público y el bien. Ojo. Ahora, el tipo penal, el artículo 387 del Código Penal, establece también cómo puede ser recepcionado ese bien. Vía, señala el Código Penal, percepción, vía custodia o vía administración. O sea, como vemos, no cualquier funcionario o servidor público comete el delito de peculado doloso. En primer lugar, te tiene que recibir el bien por razón del cargo. ¿Eso qué significa? Significa que personas que han recibido el bien y no se cumple este elemento por razón del cargo, no podrían ser sancionadas por el delito de peculado doloso. Podrían, de repente, por otro delito, que es un delito común, como el delito, por ejemplo, de apropiación ilícita, pero no por peculado doloso, porque se tiene que cumplir efectivamente el elemento del tipo. ¿Ok? Que señala de que el funcionario o servidor público tiene que haber recibido el bien por razón del cargo, ¿no? Entonces, no podría ser peculado doloso lo que cometa. Podría cometer apropiación ilícita o podría cometer tal vez hurto, ¿no? ¿Ok? Si es que no ha recibido el bien por razón del cargo, podría cometer el delito de hurto en contra del Estado o podría cometer la apropiación ilícita también en contra del Estado.
¿Ok? Ahora, otro elemento del delito que es muy importante es que tiene que haber recibido el funcionario público ese bien vía percepción, administración o custodia. Más adelante vamos a hablar en qué consiste esto. Pero tiene que tener esas tres características: percepción, administración o custodia. Esas son las tres formas en las que el funcionario, por razón del cargo, tendría que haber recibido el bien, ¿ok? Estatal, ¿ok? ¿Y qué hace? Miren ustedes, ¿qué hace? Se lo apropia o lo utiliza beneficiándose o beneficiando a una tercera persona. Por eso se castiga el delito de peculado doloso. Ojo, exigiéndose estos elementos del delito que son muy importantes que se cumplan. Porque si algún elemento del delito no se llega a cumplir, elemento objetivo, me refiero, pues no podríamos hablar de un peculado doloso. ¿Ok? Un peculado doloso. ¿Ok? Miren, en el caso del peculado doloso, el sujeto pasivo, como ustedes se pueden dar cuenta, es el Estado, ¿no? La administración pública, el Estado en particular, el representante, obviamente, del Estado es el procurador correspondiente, ¿no? El procurador competente. Es el que se va a encargar efectivamente de defender los intereses del Estado dentro del proceso, ¿no? Se exige, de acuerdo al artículo 387, de que el agente actúe de manera dolosa. Por eso se llama el tipo penal peculado doloso. Ojo, tiene que existir dolo. ¿Qué es el dolo? Bueno, ya saben ustedes que el concepto de dolo también ha sido modificado, está cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, mi profesor de Derecho Penal, que era el profesor Luis Bramón Arias, que en paz descanse, nos enseñaba y nos decía de que dolo es conciencia y voluntad de realización típica, ¿no? Fíjense ustedes, en la actualidad hay un concepto ya de dolo diferente, ¿no? Hay una doctrina mayoritaria que habla y que está creciendo cada vez más, que señala que el dolo solamente es conocimiento. Ya no sería necesaria la voluntad, ¿no? Basta el conocimiento de que una persona está realizando una conducta delictiva y con eso es suficiente para considerar el dolo. Bueno, eso ya es un tema, miren ustedes, dogmático, un tema que incluso la propia Corte Suprema también ya estableció, porque veíamos que en la sentencia de la Corte Suprema, cuando se refería al dolo, hablaba de conciencia y voluntad de realización típica, pero ya desde un tiempo esta parte, en las últimas resoluciones de la Corte Suprema, vemos que ha cambiado ese concepto de dolo y ha entendido o está señalando que el dolo sería solamente conocimiento de realización delictiva, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, el delito de peculado doloso, como su nombre le indica, es un delito, obviamente, en el que se tiene que realizar la conducta de manera dolosa, intencional, ¿ok? Conociendo el sujeto activo, que tiene que ser necesariamente un funcionario o servidor público. Ojo, hemos indicado que este delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387, es un delito especial propio, ¿ok? Recuerden que los delitos especiales propios son cuando exigen una característica para que una persona sea sujeto activo, para que una persona sea autor de la conducta delictiva. Y el artículo 387 señala que solamente podrá ser autor de peculado doloso un funcionario o servidor público, ojo, que haya recibido obviamente el bien del Estado por razón de su cargo vía percepción, administración o custodia. Tiene que tener esas características específicas para que pueda ser considerado como sujeto activo de esta conducta delictiva. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este sujeto activo? Se apodera, utiliza para sí o para tercero, en beneficio propio de tercero, como hemos indicado, caudales o efectos que tienen su poder bajo percepción, administración o custodia por razón de su cargo. ¿Ok? Ahora, esto es importante, porque el artículo 387 del Código Penal establece el peculado doloso. No hay que confundir, porque el artículo 388 del Código Penal señala otras dos tipologías de peculado. Se refiere al peculado culposo y al peculado por uso o peculado de uso. Ojo, aquí seguramente muchos de ustedes van a señalar y van a decir, ¿y cuál sería la diferencia entre el peculado doloso por utilización y el peculado de uso? Porque ahí hay una confusión, ¿ah? Muchas veces se confunden, miren ustedes, en el ámbito jurídico se confunde lo que es un peculado doloso por utilización de un peculado de uso o un peculado por uso, que está tipificado en el artículo 388. Más adelante, cuando expliquemos en qué consiste el peculado de uso, ustedes se van a dar cuenta la tremenda diferencia en que existe
entre el peculado doloso por utilización y el peculado de uso. ¿Ok? Ok. Miren ustedes. Vamos a ahora establecer, ya que hemos hablado acerca de los elementos del delito de peculado, vamos a establecer cuáles son estos elementos. Ojo, son 5 elementos que tiene el peculado y que tiene que cumplirse a cabalidad cada uno de ellos. Si fallara, si no existiera uno de estos 5 elementos, no podríamos hablar del delito de peculado. Ojo con ello, ¿eh? No podríamos establecer, no podríamos hablar de la existencia del delito de peculado, que se habría configurado el delito de peculado. 5 elementos tiene el delito de peculado. Primer elemento, ya lo habíamos hablado anteriormente, relación funcional. El tipo penal señala en el peculado doloso de que tiene que el funcionario o servidor público recibir el bien del Estado por razón del cargo. O sea, como le vuelvo a repetir, no cualquier funcionario público podría ser autor del delito de peculado, sino que tendría que ser ese funcionario que ha recibido el bien del Estado por razón del cargo, ¿no? Por razón de su cargo. La función que cumple genera, miren ustedes, que se le entregue un bien que sea estatal, un bien que le corresponda al Estado. Segundo elemento, entonces, primer elemento, relación funcional. El tipo penal señala esto cuando hace referencia al cargo, por razón del cargo. Segundo elemento del peculado que tiene que cumplirse. El funcionario o servidor público recibe el bien del Estado vía percepción, administración o custodia. Miren ustedes, recibe el bien vía percepción, administración y custodia. O sea, como lo volvemos a repetir, no cualquier funcionario público comete el delito de peculado, sino aquella persona que ha recibido el bien por razón de su cargo vía percepción, administración y custodia. Esas 3 son las formas en las que el funcionario público, por razón del cargo, ha recibido el bien. Si no se cumplen cualquiera de estos 5 elementos, todavía van 2, que hemos explicado, que estamos señalando, si no se cumplen, como les hemos indicado, no podríamos hablar de delito de peculado. Podríamos establecer otro tipo de delitos, como hemos indicado, como el hurto, como la apropiación ilícita, pero no el delito de peculado. Ojo, esto es importante. Tercer elemento del peculado. Bueno, en el tercer elemento de peculado vamos a hablar de las modalidades típicas. Son 2 las modalidades típicas, las modalidades delictivas, o comúnmente como se conoce, los verbos rectores del delito de peculado. 2 formas. 1, la apropiación, y 2, la utilización, ¿no? Entonces, hablamos de un peculado doloso por apropiación. Ya hemos explicado en qué consiste cuando el funcionario público hace suyo un bien que le pertenece al Estado, ¿cierto? Y en segundo lugar, miren ustedes, permite que un tercero efectivamente lo apropie, ¿no? Que se beneficie evidentemente ese bien. Y en segundo lugar, la utilización, cuando el funcionario realiza una utilización de ese bien, miren ustedes, o permite efectivamente, dolosamente, que un tercero se utilice ese bien a su favor, a su beneficio, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, las 2 modalidades típicas, apropiación y utilización, corresponden al tercer elemento del peculado, ¿ok? Tercer elemento del peculado. Entonces, cuarto elemento del peculado. El cuarto elemento del peculado está relacionado al destinatario, el que se beneficia del delito. El Código Penal establece que puede beneficiarse el funcionario o servidor público o una tercera persona. Señala específicamente la frase para sí o para otro. Cuando se refiere a para sí, se refiere al propio funcionario o servidor público. Y para otro, cuando estamos hablando que el beneficio del delito lo recibe una tercera persona. Esa tercera persona podría ser cualquiera. Ya vamos a hablar acerca de ese punto más adelante, específicamente. ¿Ok? Y como quinto elemento, el objeto material del delito. ¿Cuál sería el objeto material o los objetos materiales del delito? El propio Código Penal establece que son los caudales o efectos. ¿Ok? Caudales o efectos. Entonces, son 5 los elementos del peculado. Para que exista delito de peculado, tienen que cumplirse los 5. Si faltara alguno de estos 5, no podríamos hablar
de la existencia del delito especulado, como le vuelvo a repetir, sino que podríamos hablar de otros delitos. ¿Ok? En primer lugar, relación funcional, cuando el tipo penal hace referencia al cargo, por razón del cargo. Segundo elemento, vía percepción, administración o custodia, que es la forma como el funcionario recibe el bien del Estado. Tercero, modalidades delictivas, apropiación y utilización. Cuarto, el destinatario, ¿quién sería? ¿Para sí, o sea, para el propio funcionario o servidor público, o para otro? Y por último, el objeto material del delito, que estaríamos hablando de caudales o efectos. Si alguno de estos elementos no se cumple, como les vuelvo a repetir, no podríamos hablar del delito de peculado. Vamos a hablar ahora, en primer lugar, de las modalidades delictivas, ¿ok? Apropiación y utilización. Ya hemos hablado algo acerca de ello, ya hemos identificado en qué consiste la apropiación, ya hemos identificado en qué consiste la utilización, ¿no? De bienes que son del Estado, ¿no? Y que generan un beneficio para el funcionario o para un tercero, ¿ok? Vamos a hablar primero del peculado por apropiación, ¿les parece? En el peculado por apropiación, el sujeto público, el funcionario o servidor público, hace suyo e incorpora a su patrimonio o de tercero también podría ser de manera dolosa bienes que son propiedad del Estado o que se encuentran, miren ustedes, bajo su percepción, administración o custodia, ¿cierto? Por razón del cargo. Entonces, fíjense ustedes, cuando hay un peculado por apropiación, el funcionario o servidor público hace suyo un bien que le pertenece al Estado. Pasa ese bien que le pertenece al Estado a su esfera de dominio, a su esfera dominical, ¿ok? O permite dolosamente que un tercero se lo apropie, ¿cierto? Que un tercero se lo apropie. Entonces, así se configura el delito por apropiación de peculado por apropiación, el peculado doloso por apropiación. Mientras que el peculado doloso por utilización, en este caso, el sujeto activo está movido por un ánimo miren ustedes, no está movido por un ánimo de hacerse propietario del bien, no. Ojo, esa es la diferencia entre el peculado doloso por utilización del peculado doloso por apropiación. En el peculado doloso por utilización, el funcionario no quiere hacer suyo el bien, no quiere que pase a su esfera dominical el bien que le pertenece al Estado, sino que lo que busca solamente es un aprovechamiento de las ventajas que podría brindar el bien. Esto supondría un apoderamiento temporal del bien. Solamente quiere aprovecharse. Esto me hace recordar un proceso que se le siguió a un ministro hace unos años atrás, hace ya varios años atrás, porque este ministro utilizó maquinaria del ministerio en donde laboraba para realizar algunas refacciones a su casa, a la terraza de su casa, ¿no? Miren ustedes, muchos decían, está utilizando efectivamente bienes que le corresponden al Estado, se está aprovechando de las ventajas de este bien o estos bienes que le corresponden al Estado, que es la maquinaria que le corresponde al Estado, aprovechando su condición de funcionario público, ¿no? Entonces, miren ustedes, esa es la diferencia entre el peculado por apropiación del peculado por utilización. En el peculado por apropiación, el sujeto quiere hacer suyo, quiere ser propietario del bien del Estado, mientras que en el peculado por utilización no quiere hacer suyo el bien del Estado, pero lo que quiere es aprovecharse de las ventajas que tiene ese bien, o permitir dolosamente que un tercero se aproveche de esas ventajas que genera ese bien. ¿Ok? Vamos a hablar ahora, ya que hemos hablado ya de las conductas o modalidades típicas, vamos a hablar de la relación funcional. El tipo penal exige de que el bien sea recibido por parte del funcionario o servidor público por razón del cargo. Como le voy a decir, como le vuelvo a señalar, no cualquier funcionario público puede ser sujeto activo del delito de peculado. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Hay que tener muchísimo cuidado. Si es que se cumple este elemento, que es un elemento muy importante, indispensable para que se configure el delito de peculado, porque se ve que hay muchas autoridades que dicen, no, es un funcionario público, entonces él sería sujeto activo de delito de peculado. No, tiene que existir una relación funcional. Tiene que sujeto activo haber recibido el bien del Estado por razón del cargo. Entonces habría una doble calificación normativa que hay que tomar en consideración. Ojo con esto, que es importantísimo. En primer lugar, que el sujeto activo sea un sujeto público.
O sea funcionario o servidor público. Entonces hay que determinar eso, en primer lugar. Si cumplen los requisitos establecidos, obviamente, por el artículo 425 de nuestro Código Penal, en donde se establece el concepto que es muy, pero muy general, ¿no? Muy amplio, ¿no? De funcionario o servidor público. Es más, el artículo 425 del Código Penal, como ustedes bien saben, no determina, no discrimina cuando hablamos de funcionario y cuando hablamos de servidor público, ¿cierto? Sino que habla, son funcionarios y servidores públicos y realiza una definición o señala las características generales, ¿no? Para ambos. No se señala una diferenciación cuando hablamos de funcionario, cuando hablamos de servidor público. Eso lo establece la doctrina, como todos sabemos, ¿no? Hay que acudir a la doctrina para poder diferenciar cuando una persona es funcionario o cuando una persona es servidor público, ¿cierto? Y podemos establecer que el funcionario público es aquel que representa al Estado, pero no solamente lo representa, sino que toma decisiones a nombre del Estado. Un ejemplo perfecto de lo que es un funcionario público es un juez, por ejemplo. Un juez, al momento de emitir una sentencia, ¿qué hace? Toma decisiones por parte del Estado, ¿no? Y sus decisiones se tienen que realizar, se tienen que cumplir, efectivamente. Y un servidor público podría ser, por ejemplo, un especialista, ¿no? Legal, ¿no? Un especialista, una persona que normalmente el servidor público es aquel que con su labor ayuda o coadyuva a la mejor realización de las actividades del funcionario público, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, esa es una diferencia doctrinaria entre lo que significa ser funcionario público y servidor público. El funcionario tiene la posición, la posibilidad de, la facultad, la predisposición, la prerrogativa de tomar decisiones por parte del Estado, mientras que el servidor público no. Generalmente su función, su labor está, digamos, abocada a que el funcionario pueda cumplir sus fines, ¿no? Entonces, en primer lugar, se tiene que determinar que sea sujetos públicos. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es revisar el artículo 425 del Código Penal. Muchos de ustedes me van a decir, pero doctor, el 425 del Código Penal es tremendamente amplio el concepto. Y efectivamente, le doy la razón. El concepto de funcionario servidor público señalado en el artículo 425 es extremadamente amplio, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, lo primero, que sean sujetos públicos, y en segundo lugar, lo que se tiene que establecer es que se hallen en posesión de los bienes por razón del cargo. Esto sí es más importante, es un poquito más difícil. Ojo, porque eso hay que demostrarlo, eso hay que determinarlo. Que el sujeto activo se halle en posesión de los bienes por razón del cargo. Es un poquito más difícil de determinar. Ojo, ojo. Miren ustedes, vamos a establecer en primer lugar en qué consiste esta doble calificación normativa. Primero, que sean sujetos públicos. Miren, las posesiones materiales sin referencia en las atribuciones inherentes al cargo, por simples razones de confianza, costumbre, delegaciones a título personal o entregas de dinero vinculadas a razones distintas a las emanadas al cargo, son insuficientes. Solamente pueden ser consideradas dentro del tipo penal aquellas que hayan sido recibidas por razón del cargo, emanadas del cargo, ¿ok? Entregas de dinero vinculadas a distintas razones no pueden estar abarcadas dentro del tipo penal de peculado. Ojo, ¿ok? Eso de entrega por confianza, por costumbre, delegaciones a título personal, entrega de dinero vinculadas a razones que no estén establecidas efectivamente a la, digamos, atribución inherente al cargo. ¿Esto entonces qué significa? No significa solamente que veamos que se cumpla el artículo 425 del Código Penal, sino que hay que establecer cómo es que este sujeto activo ha percibido, ha recibido el bien. ¿Esto qué implica? Implica que muchas veces tengamos que revisar la normatividad interna de la institución pública para verificar si corresponde, por razón del cargo, la recepción de ese bien público. Miren qué interesante, qué importante. Ojo, es muy interesante y muy importante, ¿eh? No solamente para la defensa técnica, sino también para la fiscalía, porque la fiscalía, pues para llegar a acusar, tiene que determinar efectivamente ello. ¿Ok?
Hemos indicado que el sujeto activo de este delito es un funcionario o servidor público que por razón del cargo posee directa o jurídicamente, porque no es necesario que lo perciba de manera directa, puede ser percibida de manera jurídica también, ¿no? Legal. Bienes que deben hallarse en su posición en virtud a los deberes o atribuciones al cargo. Entonces hay una vinculación jurídica entre el sujeto y los bienes. Eso puede estar establecido en alguna norma interna. Ojo, pero tiene que haber algún tipo de legislación, algún tipo de normatividad que señale efectivamente ello. Ojo, un funcionario, o de repente, basada en las atribuciones del funcionario también, se puede determinar de repente en un reglamento interno, en el manual de organización y funciones, porque por la propia función que corresponde a este servidor o funcionario público, pues tiene que recibir los bienes que son materia, obviamente, de investigación o de proceso, ¿no? Un funcionario que no esté vinculado funcionalmente no cometerá, como repetimos, no cometerá delito de peculado. Pero ojo, no significa que este funcionario pueda quedar excluido del ámbito penal. Ojo, pero podría cometer otros delitos diferentes, como es el caso del hurto, como hemos señalado, o incluso la apropiación ilícita. Se tendría que establecer, se tendría que determinar si existe una sustracción con finalidad de apropiación del bien, ahí estaríamos hablando del hurto, o si estaríamos hablando de repente de la entrega de un bien con la obligación de ser devuelto el bien. Y ahí estaríamos hablando de apropiación. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque muchas veces se ha visto de que muchos funcionarios, muchas autoridades tipifican la conducta de peculado pese a que no exista una recepción del bien por parte del funcionario o servidor público por razón del cargo. Y consideran tal vez que es peculado solamente por la condición de funcionario o servidor público. Eso no puede ser. Como hemos indicado, tiene que haber una relación funcional entre el bien recibido y obviamente la razón del cargo por la que fue recibida. Tiene que estar relacionado por el cargo esa recepción del bien. Y eso tiene que demostrarse y eso tiene que determinarse. ¿Ok? Y como les digo, puede estar establecida en una norma interna, cualquiera que sea, o podría estar establecida en general, en líneas generales, basada en las propias atribuciones que tiene el funcionario o servidor público, en el manual de organización de funciones de la institución pública, en el reglamento interno tal vez del trabajo, o en alguna otra norma, ¿no? En la que señale efectivamente en qué consisten sus funciones, si dentro de las funciones se encuentra efectivamente la percepción, administración o custodia de bienes públicos, pues ahí estaría abarcado y allí estaría demostrado que se cumple este elemento del delito de peculado, que es la relación funcional, que haya sido recepcionado el bien por razón del cargo. ¿Okay? Entonces, miren ustedes, hemos indicado que el bien puede ser recibido directamente o jurídicamente, hemos señalado, ¿cierto? ¿Cuándo podemos hablar de un control directo del bien? ¿Ok? Del Estado. Miren, hay que entender que el funcionario es el detentador material de los bienes. ¿Ok? Es el que, obviamente, por la función que cumple, tiene que ser aquella persona que necesite efectivamente recibir los bienes para cumplir con su función e incluso para que terceros puedan cumplir con su función. Vamos, por ejemplo, el jefe de logística. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jefe de logística? Recibe los bienes y luego tiene que distribuir los bienes en todas las dependencias con la finalidad de que cada uno cumpla su función a cabalidad. ¿Es así o no? El administrador, por ejemplo, que tiene la utilización de una caja chica, ese administrador que tiene bajo su función la caja chica, pues tiene que administrar la caja chica para el beneficio de la institución, ¿no? Y la utilización efectivamente de esa caja chica para él. El funcionario que está en contacto con el bien a efecto de brindar algún tipo de servicio también, ¿no? Ojo, a los funcionarios se les entrega bienes para que puedan realizar su actividad, para que puedan realizar su función. Entonces, en ese caso estamos hablando de un control directo. El funcionario, en estos casos, percibe de manera directa el bien. Ahora,
Hemos indicado que también no es necesario que se reciba de manera directa el bien. También podría existir una disposición jurídica del bien. ¿Ok? ¿En qué consiste la disposición jurídica? El funcionario no está en relación directa con los bienes, no los posee físicamente muchas veces, ojo, no los posee directamente ni físicamente, ojo, sino jurídicamente. Por ejemplo, el titular del pliego. En cada institución pública, el titular del pliego, miren ustedes, no cuenta con una relación directa muchas veces de los bienes, ¿no? Estos bienes son entregados en su oportunidad para la realización de diferentes gastos que se puedan realizar. Cuando estamos hablando del titular del pliego, que es la máxima autoridad de determinada institución, no tiene el bien, no se le entregan a él, ¿cierto? Pero es el, digamos, de alguna manera responsable muchas veces de las decisiones que se tomen con relación a la utilización de esos bienes, sobre todo cuando hablamos de dinero, ¿no? El administrador, el jefe de logística, que no necesariamente tiene los bienes en un área específica, sino desde su gerencia dispone que sean entregados a terceros o él los lleva a los terceros. Eso también ocurre, ¿cierto? Por ejemplo, como hemos indicado en el caso del jefe de logística, pues existe una disposición jurídica en el sentido de que lo recibe, hay un control directo, pero ¿para qué? Para que sean distribuidos los bienes a otras personas, ¿no? A otras personas. Entonces, esa distribución a otras personas ya genera una disposición jurídica, ya una disposición, un control directo del bien. Es más, el jefe de logística tal vez nunca en sus manos tiene el bien. El bien de repente es custodiado en algún lugar, ¿cierto? Por obviamente servidores públicos que, como les digo, tienen la función específica de entregar esos bienes para su utilización, ¿no? Y para las propias funciones que correspondan a las dependencias correspondientes. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuáles son las modalidades de la posesión del bien. Hemos indicado que el Código Penal establece 3 modalidades. El sujeto activo tiene que haberlo recibido vía percepción, vía administración o vía custodia. ¿Qué significa percepción, administración o custodia? En primer lugar, percepción. ¿Qué significa percepción? Percepción implica captar o recepcionar caudales o efectos de distintas fuentes. ¿Ok? Pueden ser caudales o efectos de otras dependencias públicas, de particulares, de empresas privadas, de colectivos sociales, de fuentes extranjeras, etc. ¿Ok? Pero cuando hablamos de percepción, estamos hablando de captación o recepción de caudales o efectos. ¿Ok? O sea, cuando el funcionario o servidor público, el sujeto activo del delito de peculado, recepciona, capta estos caudales o efectos que corresponden obviamente al Estado. Segundo, administración. Cuando hablamos de administración, cuando el sujeto activo de este delito posee caudales o efectos con la finalidad de dar un uso o aplicación a los fines oficiales. ¿Ok? Administrar significa darle una finalidad al bien que sea utilizado para los fines estatales, para que sea utilizado para los fines que efectivamente han sido comprados esos bienes o han sido entregados a la administración pública, esos bienes. ¿Ok? Y en tercer lugar, la custodia. Bueno, como su nombre lo indica, custodia significa que el funcionario público, servidor público, está obligado a conservar, a vigilar esos caudales o efectos. O sea, son entregados para que este funcionario los cuide, los conserve, los vigile solamente. ¿Ok? No para darle alguna función en particular, solamente para custodiarlo, para conservarlo, para custodiar el bien, ¿no? El bien que le corresponde al Estado. ¿Ok? Hemos señalado también ahora como un elemento del delito de peculado el objeto material del delito y hemos establecido que nuestro Código Penal considera que son los caudales o efectos, ¿ya? Hemos definido, ¿no? Anteriormente que son caudales o efectos. Podemos señalar que los caudales es cualquier objeto, cualquier bien mueble, dinero, valores negociables que por sí solo tienen un valor económico en el mercado y forman parte del patrimonio público, ¿no? Miren ustedes, esto es lo que de repente identifica de alguna manera a esa concepción patrimonialista del bien jurídico del que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? ¿No?
En líneas generales, ¿qué son caudales o efectos? Son aquellos bienes que pueden ser comprados o pueden ser vendidos. Y dentro del concepto de caudales tenemos que abarcar, como ya hemos indicado anteriormente, también al dinero. El dinero también se convierte en caudal. Ojo, ojo. Entonces los caudales son cualquier objeto, cualquier bien, dinero, valores negociables que tengan un valor económico por sí dentro del mercado y que forman parte, que formarían parte del patrimonio público. O sea, en general, caudales, ¿qué son? Son aquellos bienes que pueden ser comprados o vendidos, ¿ok? O intercambiados tal vez, ¿no? En el caso del dinero. Los efectos, entonces, ¿qué son los efectos? Son bienes que no valen por sí mismos, sino por lo que representan, ¿cierto? La representación, como hemos indicado ya anteriormente. Por ejemplo, las estampillas, los sellos, las consignaciones judiciales. ¿Se acuerdan? Cuando una persona, por ejemplo, no sé, está obligado a pagar una reparación civil, ¿no? Todos sabemos que aquella persona que está obligada al pago de reparación civil presenta su depósito al Banco de la Nación y el Banco de la Nación le entrega una consignación judicial, ¿cierto? Un certificado de consignación judicial. Y este certificado es adjuntado, presentado al órgano jurisdiccional, ¿no? Para determinar y demostrar, miren ustedes, con este documento, con el certificado de consignación, de certificado de depósito judicial, con ese documento se acredita que se ha hecho el depósito en el banco. Miren ustedes, un documento. Tiros postales, documentos valorados, distintivos oficiales, etcétera. Esos son los considerados efectos, ¿ok? Esos son los considerados efectos. Entonces, esa es la diferencia entre caudales y efectos. Los efectos no valen por sí mismos, ¿no? No tienen un valor por sí mismo patrimonial, a diferencia de los caudales, que son todos los bienes, objetos y valores que son negociables por sí mismos, ¿no? ¿Ok? Sino que en el caso de los efectos, tienen un valor representado como tal, ¿cierto? Y normalmente son documentos que efectivamente, por su, digamos, representación, tendrían un valor, se podría considerar un valor específico, ¿no? Muy bien. Otro de los elementos del delito de peculado es el destinatario, ¿no? El Código Penal establece que el delito de peculado ¿quién sería el beneficiado? ¿Quién podría ser el beneficiado? El tipo penal establece que puede ser el funcionario público u otra persona. Establece que el beneficio puede ser para sí o para otro. Cuando se refiere a esta frase para sí, el tipo penal señala de que el beneficiado podría ser el propio funcionario o servidor público o tal vez una tercera persona, ¿no? Cuando señala o cuando establece en el tipo penal la frase para otro, ¿no? Entonces, el término para otro está dirigido para una persona que se encuentra más allá del ámbito familiar o personal del funcionario. Ojo con ello. Ojo, el término para otro, dirigido para una persona que se encuentra más allá del ámbito personal o familiar del funcionario. Miren, se produce una fase de agotamiento del delito ya consumado por el funcionario civil por parte del tercero, quien puede ser un particular, ese para otro puede ser otro servidor público, otro funcionario público, que esté desvinculado, que no cumpla las características que exige el tipo penal, ¿no? También una persona jurídica podría ser el otro, ese concepto para otro podría ser una persona jurídica, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de este aprovechamiento, ojo, ya estamos hablando de agotamiento del delito, ¿cierto? ¿Cuándo se configura el delito de peculado? ¿Cuándo se consume el delito de peculado? El delito de peculado se consuma cuando se cumplen los verbos rectores, que hemos señalado que son dos. Cuando se cumplen las conductas típicas que hemos señalado que son dos, ¿cierto? En el caso del peculado doloso. Uno, apropiación, cuando el funcionario pasa ese bien a su esfera dominical, ¿no? Y dos, utilización, cuando el funcionario le da un uso determinado o permite que un tercero le dé un uso determinado al bien. El hecho del beneficio podría ya configurar una fase de agotamiento del delito. No configura el delito el beneficio, ¿no? El beneficio puede ser ulterior a la consumación del hecho delictivo, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, miren ustedes, el tercero, ¿quién sería el tercero beneficiado? ¿Quién podría ser? Puede ser un particular, puede ser otro funcionario servidor público que no tenga vínculo con el bien, ¿no?
Porque hemos indicado que una exigencia del tipo penal de peculado doloso es esa relación funcional entre el bien y el funcionario público, ¿cierto? Por razón del cargo, ¿cierto? También una persona jurídica podría ser ese tercero beneficiado, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál sería el rol del tercero beneficiario? Vamos a ver. Esa es una de las cosas también más interesantes del tema del peculado. ¿Qué relación tendría? ¿Qué vínculo tendría? ¿Qué grado de participación delictiva tendría ese tercero? ¿Qué, qué, ¿Cómo se le podría imputar? ¿Qué actividad se le podría imputar? Muy bien, miren ustedes, ¿ah? Podría ser considerado ese tercero beneficiario, podría ser considerado en primer lugar un cómplice primario o secundario, si ha contribuido con aportes ejecutivos al delito. Si ha colaborado en la comisión del peculado, podría ser considerado cómplice primario o secundario, dependiendo, de acuerdo al artículo 25 del Código Penal, dependiendo si su actividad, si su complicidad fuera necesaria o no. Recuerden ustedes que el cómplice primario es aquel que su actividad, ¿no? La participación es necesaria. Sin él, sin el cómplice primario, no se puede, ojo, consumar la conducta delictiva, no se puede cometer el delito. Es el cómplice primario. Es importantísimo para la realización de la conducta delictiva. ¿Ok? O sería un cómplice secundario si, digamos, participando o no, igual el delito se puede consumar, se puede realizar. La participación del cómplice secundario, como todos sabemos, no es indispensable, ¿no? El delito igual se cometería. Ahora, porque estamos hablando de un cómplice primario que puede ser cómplice primario o cómplice secundario. ¿Eh? Ojo, recuerden que el cómplice también puede ser un particular, y eso ya lo ha establecido, creo que claramente la jurisprudencia en nuestro país, pese a que en algún momento hubo allí una divergencia de concepciones. Por un lado, habían unos jueces que señalaban que lo que se tendría que aplicar sería la teoría, ¿se acuerdan? De la ruptura del título de imputación. ¿Qué implica la teoría de ruptura del título de imputación? Que para que una persona sea cómplice o instigador, o sea, partícipe de una conducta delictiva considerada como de delito funcional, como de infracción del deber, que es el caso del peculado, que es un delito de infracción del deber, un delito funcional, el tipo penal exige que sea funcionario o señor público el que comete el delito, con las características que hemos señalado. Entonces, tendría, de acuerdo a la teoría de ruptura del título de imputación, el cómplice o instigador, es decir, partícipe del delito, también tendría que tener las mismas características que exige el tipo penal para el autor. Pero eso creo que ya quedó tremendamente esclarecido con la última modificatoria que ha recibido el artículo 25 del Código Penal, ¿cierto? El artículo 25 del Código Penal, que modifica la complicidad, establece que cómplice o instigador puede ser cualquier persona, y no es necesario que tenga las características que exige el tipo penal para que sea considerado cómplice o instigador. Eso significa que un particular, como hemos indicado antes, puede ser cómplice del delito de peculado, por más que el peculado exija que el sujeto activo sea un funcionario o servidor público con determinada institución. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, eso es muy importante, porque lo que se establecería en el artículo 25 del Código Penal es la otra teoría, que ya jurisprudencialmente estaba siendo aceptada ya en nuestro país, que es la teoría de unidad del título de imputación, ¿no? Si es que un funcionario se exige algunas características para el autor de una conducta, como en el caso del peculado, que se exija que sea funcionario o servidor público por razón del cargo haya recibido los bienes, ojo, el partícipe, sea cómplice o instigador, podría ser cualquiera. No es necesario que tengan las mismas características que exige el tipo penal para el autor, para que sea posible considerarlo como cómplice o instigador. Entonces, por eso decimos que puede ser considerado ese tercero beneficiario como cómplice primario o secundario dependiendo de su contribución. Si ha contribuido con aportes ejecutivos al delito, en primer lugar, y en segundo lugar, si es que cómplice primario, si es que su aporte es indispensable, es necesario para la comisión del delito. Y en segundo lugar, cómplice secundario, si es que su aporte no es necesario. ¿Ok? Igual el delito se comete participando o no este cómplice, este tipo de cómplice secundario, ¿cierto? Por eso el artículo 25 del Código Penal establece que para el cómplice secundario se le aplica una pena menor, se disminuye prudencialmente la pena,
incluso por debajo del mínimo legal, ¿cierto? No lo dice el artículo 25, pero eso ya es una interpretación que se ha hecho jurisprudencialmente y doctrinariamente. El cómplice secundario tiene que tener una pena por debajo del mínimo. Y en caso del cómplice primario, señala el artículo 25 del Código Penal que tiene que tener la misma pena que le corresponde al autor. Pero acá no hay que confundir. Muchas veces las autoridades se confunden y dicen, ah, no, si al autor le corresponde, digamos, 8 años de pena privativa de libertad, pues al cómplice también se le tiene que aplicar, al cómplice primario también 8 años. Eso no puede ser. Cuando el Código Penal establece en el artículo 25 que el cómplice primario va a recibir la misma pena que el autor, ¿a qué se refiere? Se refiere a la pena combinada, al mínimo y máximo. O sea, si la pena es entre 5 y 10 años, al autor se le va a condenar entre esa pena, entre 5 a 10 años. Y al cómplice primario, también entre 5 y 10 años. ¿Eso qué significa? Significa que al autor se le puede aplicar por principio de proporcionalidad 8 años tal vez. Y al cómplice primario se le podría establecer 5 años, sin ningún tipo de inconveniente. Cuando habla de la misma pena, esto es importante, se refiere a la pena combinada. ¿Ok? Y esto es muy importante porque muchas autoridades se confunden y creen que como el código, el artículo 25 dice la misma pena, prácticamente le establecen la misma pena a ambos, al cómplice primario y al autor, cuando eso podría ser desproporcionado, sobre todo en este tipo de delitos, que son delitos que, como saben ustedes, son de infracción del deber. Y el deber es un deber independiente, es un deber exclusivo del funcionario de deber público. ¿Cómo en este tipo de delitos, por ejemplo, se le va a aplicar la misma pena al autor, que tiene un deber especial, un deber específico, un deber particular, versus un cómplice primario, que puede ser un particular que no tiene, no cuenta con ese deber? Esto es muy cuestionable. Podría afectar el principio de proporcionalidad de la pena. Ojo con esto, ojo con esto, ¿ya? Es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque es bastante común ver que la fiscalía, por ejemplo, cuando acusa, basado en el artículo 25, haciendo una interpretación literal, ojo, que ya saben ustedes que la peor interpretación que se puede hacer a la norma es una interpretación literal. Hay muchísimas formas de interpretar la norma, ¿cierto? Y en el caso de la norma penal, recuerden que la interpretación más importante es la interpretación siempre y cuando en lo que favorezca al reo, ¿cierto? La aplicación más favorable al reo, ¿no? Esa es la aplicación de la ley penal, la interpretación más importante. Y bueno, la más importante es la sistemática, basándose efectivamente en normas constitucionales, ¿no? Basándose en él. Esa es la más importante dentro del ámbito penal. Claro, dentro de lo favorable al reo, y a veces nos olvidamos de eso, de que la norma siempre se aplica y se interpreta la norma teniendo en consideración lo más favorable al reo. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de eso. Ok, entonces puede ser en primer lugar un cómplice primario o secundario dependiendo de su contribución en los aportes ejecutivos del mismo. En segundo lugar, podría ser un instigador. Si esta persona determinó al funcionario a apropiarse de los fondos destinados a él por razón del cargo, si es que el instigador determinó, convenció, ¿no? Artículo 24 del Código Penal. Podría ser instigador. ¿Ok? Recuerden que el instigador es interesante. El caso del instigador, artículo 24 del Código Penal. Si ustedes revisan el artículo 24, que habla de la figura del instigador, y la comparan con el artículo 25, van a ver una tremenda diferencia con la complicidad. En la complicidad señala que cómplice es aquella persona, aunque no tenga las características que exige el tipo penal para el autor. En el caso del artículo 24, cuando se refiere al instigador, no se señala nada respecto a ello. ¡Ojo! Esto, entonces, podría generar, miren ustedes, una interpretación. Si el artículo 25 establece para el cómplice específicamente ello, y no se establece esto específicamente para el instigador, entonces esto estaría prácticamente a libre criterio. ¿Qué teoría se podría aplicar en el caso del instigador? ¿Acaso la unidad del título de imputación o la ruptura del título de imputación? Algunos van a decir unidad del título de imputación porque esa es
digamos, el criterio ya establecido por la Corte Suprema y por la jurisprudencia, aunque han habido algunas sentencias que han generado la modificación del artículo 25 del Código Penal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eh? Pero otros me van a decir, no, se aplicaría la ruptura del título de imputación, porque por principio de legalidad se establece en el artículo 25 específicamente de que el cómplice puede ser cualquiera, y en el caso del instigador no dice absolutamente nada respecto a ello. Y siempre se interpretando en lo más favorable al reo. Entonces, fíjense ustedes. Miren ustedes, esto es interesante. Ahí el legislador se le pasó, digamos, no se preocupó por el instigador. ¿Y por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, se legisla de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué generó esa modificación del artículo 25 del Código Penal? Una resolución de la Corte Suprema en donde establecía de que el cómplice tendría que tener las mismas características del autor. O sea, aplicaba la teoría de ruptura del título de imputación. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Justicia en ese momento? El Poder Ejecutivo pide atribuciones al Ministerio, perdón, al Congreso de la República para legislar. El Congreso le da esas atribuciones. ¿Y qué es lo que hace? Modifica el artículo 25, justamente. El artículo 25, estableciendo que el cómplice puede ser cualquier persona, no es necesario que tenga las mismas características que se le exige al autor. ¿Por qué? En respuesta a esa resolución de la Corte Suprema, para evitar de que muchas personas inmediatamente soliciten, ¿no?, su archivamiento, su sobreseimiento, su causa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, miren ustedes, no tendrían las mismas características como cómplices que exige el tipo penal para el autor. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace en este caso el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia? Modifica el artículo 25 del Código Penal, cuestionando de alguna manera la sentencia emitida por la Corte Suprema. Entonces, fíjense, esa es la demostración clara de que en nuestro país el legislador, valga la redundancia, legisla de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la situación, de acuerdo a algunas circunstancias, sin valorar efectivamente algunos aspectos, digamos, periféricos. Y acá se demuestra porque se modifica el artículo 25 del Código Penal respecto a la complicidad, pero no se dice absolutamente nada en el artículo 24 que habla de la instigación, generando por ahí una laguna, ¿no? Ojo. Luego, puede ser también el receptador, miren ustedes, puede ser autor del delito de receptación si este tercero beneficiario recibió, guardó, negoció los bienes con conocimiento o presunción de que tenían una procedencia delictiva. Miren ustedes, también podría ser considerado, miren ustedes, como receptador, ¿eh?, autor del delito de receptación. Y por último, en último lugar, podría ser un beneficiario que no merezca una sanción penal, penalmente irrelevante su conducta, si desconoce el origen o procedencia del caudal público. ¿Ya? Si desconoce efectivamente, si de repente cómo se ha originado la conducta delictiva, si se demuestra completa ignorancia, completo desconocimiento, pues miren ustedes, su conducta no podría ser atribuida y por tanto no podría merecer una sanción penal. ¿Ok? Recuerden ustedes que la conducta en este caso tendría que ser dolosa, porque lo exige el tipo penal, dolosa por parte del funcionario servidor público, y tendría que demostrarse también dolo parte de ese tercero beneficiario. ¿Ok? Vamos a otra conducta típica, esta vez la regulada en el artículo 387 del Código Penal. El peculado culposo, ¿no? Peculado culposo, también llamado peculado por imprudencia, ¿cierto? Miren ustedes, en el delito de peculado culposo ya ustedes se dan cuenta efectivamente en qué consiste este delito, ¿cierto? Recuerden que todo delito culposo exige por lo menos dos elementos. Uno, la existencia de una infracción del deber de cuidado, y dos, ¿no?, la existencia de un resultado típico. Todo delito culposo, ¿eh? Ojo, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo he visto casos en donde, miren ustedes, no hay dolo, no hay dolo, la conducta no es dolosa, entonces es culposa. Falso, falso. El delito culposo requiere el cumplimiento de requisitos. No cualquier conducta que no es dolosa, que no es intencional, es culposa. No. Para que exista un delito culposo, tiene que haber una infracción del deber de cuidado, que es lo que fundamenta el castigo de esta conducta. Y segundo, un nexo causal
con el resultado típico. Infracción del deber de cuidado, resultado típico. Esa infracción del deber de cuidado tiene que tener un nexo causal, tiene que causar el resultado típico. Si no existe alguno de estos elementos, no podemos hablar de delito culposo. Ojo, esto es importantísimo también, pero a veces nos olvidamos, también las autoridades también se olvidan de que el delito culposo tiene requisitos. Muchas veces he visto, por ejemplo, que las autoridades señalan, no hay dolo, no hay intención, entonces es un delito culposo. No, delito culposo tiene que haber una infracción del deber de cuidado y eso se tiene que demostrar. Y esa infracción del deber de cuidado tiene que conllevar a un resultado típico, ¿cierto? Ahora, ¿en qué consiste el delito de peculado culposo? Es cuando el funcionario o servidor público permite con su imprudencia, ojo, con su imprudencia, que terceros se lleven los bienes, que los terceros se apropien, se beneficien de los bienes. Entonces, tenemos que determinar en este caso la existencia de un descuido, de una imprevisión, de alguna imprudencia, de alguna negligencia que ocasiona o posibilita una disposición causal distinta, no imputable en cuanto a actos ejecutivos al funcionario. Pero tenemos que demostrar que el funcionario efectivamente ha sido imprudente, ha sido descuidado, ¿no? Ha sido negligente al momento de percibir, custodiar o administrar los bienes del Estado. Y esa negligencia, esa imprudencia permite que un tercero se pueda apropiar del bien. Ojo, ojo, si no se demuestra esa infracción del deber de cuidado, o sea que el funcionario por su imprudencia generó que un tercero se beneficie del bien, se apropie del bien, entonces no podemos hablar de delito culposo, de peculado culposo. No podríamos hablar de delito. Tiene que necesariamente demostrarse esa imprudencia, ese descuido, esa imprevisión, esa negligencia en el funcionario al momento de realizar su función, al momento de realizar su conducta. Ojo, ojo. Eso es importantísimo. Si no se demuestra ello, no hay delito de peculado culposo. Esa es la infracción del deber de cuidado que tiene que tomarse en consideración. Y el resultado típico es, obviamente, se basa el resultado típico, se basa, obviamente, en la apropiación del bien que le corresponde al Estado por parte de un tercero, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el peculado culposo, no está en juego la honradez, la probidad del funcionario o servidor público, sino que en este caso el bien jurídico protegido en el peculado culposo sería la correcta administración del patrimonio público y la preservación de la intangibilidad de ese patrimonio público. Entonces hablamos ya de otro bien jurídico diferente a los que hemos visto en el caso del peculado doloso, ¿cierto? ¿Ok? Correcta administración del patrimonio público y la preservación de la intangibilidad de ese patrimonio. ¿Okay? Miren ustedes, el autor de la sustracción no es el funcionario o servidor público, sino como vemos en el tipo penal del artículo 387, el que se apropie del bien, el que sustraiga el bien que le pertenece al Estado, es un tercero, que incluso puede ser un extraneus, puede ser un particular, puede ser cualquier persona. ¿Ok? Tiene que ser de todas maneras cualquier persona, ¿cierto? Para que se configure el delito de peculado culposo. ¿Ok? Esa tercera persona es la que se apropia, la que sustrae el bien, hace suyo el bien cuando le corresponde al Estado, pero por una negligencia, por una imprudencia, por un descuido, por una imprevisión del funcionario o servidor público. ¿Ok? En eso consiste el peculado culposo, tiene que cumplirse a rajatabla lo que estamos indicando. ¿Ok? El artículo 388 del Código Penal hace referencia al peculado de uso. ¿Ok? Peculado de uso. Y aquí muchas veces existe una confusión entre lo que es el peculado doloso por utilización y el peculado de uso. Son dos conductas completamente diferentes, como vamos a ver. El peculado doloso por utilización es diferente al peculado de uso. Y vamos a verlo. ¿En qué consiste el peculado de uso? El peculado de uso es cuando el funcionario usa o permite dolosamente que otro utilice los bienes para fines que son ajenos al servicio. Miren ustedes. Pero ¿cuáles son los objetos materiales del delito? Ojo, ojo, ojo. En el peculado doloso,
por utilización, hemos indicado que son los caudales o efectos. En el caso del peculado de uso, miren, en el peculado de uso, el objeto material del delito es específico. Nos referimos a vehículos, máquinas o cualquier instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se han entregado al funcionario para su guarda, para su custodia. Miren ustedes, vehículos, máquinas, ¿no? Cualquier instrumento de trabajo. En ese caso estamos hablando de un peculado, miren ustedes, de uso. Ahora, hay una cuestión que es interesante. El peculado de uso, miren ustedes, se extiende también la autoría de este delito ¿a quiénes? Miren, a particulares, ojo, como por ejemplo, contratistas de obras públicas y sus empleados que usen dichos bienes fuera del servicio, en el contexto de una contratación estatal. Miren, si los contratistas de obras públicas o sus trabajadores o empleados hacen uso de dichos bienes fuera del servicio para el que tendrían que utilizarlo, pues en ese caso, dentro del contexto de una contratación pública, estaríamos hablando de peculado de uso. Entonces, el peculado de uso no se castiga solamente al funcionario del sector público, sino que también se castiga a ese tercero, en el caso de los contratistas de obras públicas o sus empleados, ¿no? Por vía de interpretación extensiva, cubre también a los que en relación de dependencia administrativa o funcional se hayan subordinados también. O sea, miren ustedes, el peculado de uso puede ser cometido también por terceros, sin que tengan la condición de funcionario servidor público. Miren ustedes. ¿Ok? Ahora, echa la ley, echa la trampa. Seguramente muchos, cuando hemos hablado del peculado de uso, muchos de ustedes se han recordado y han señalado, caramba, si hablamos de vehículos, si hablamos de maquinarias o cualquier instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública, entonces podemos hablar de los vehículos que son entregados para las autoridades, que es bastante común que eso ocurra, ¿cierto? Muchas instituciones públicas entregan vehículos a las autoridades para que las autoridades utilicen esos vehículos para, digamos, uso personal. Fíjense, hasta hace unos años atrás existían muchísimas denuncias, ¿no? Contra funcionarios que utilizaban el vehículo de repente abusando de sus atribuciones. Me acuerdo que hace unos años atrás, por ejemplo, hubo una denuncia en donde al Contralor General de la República que ejercía el cargo en esa época, hace varios años atrás, se le filmó, un medio periodístico lo filmó un fin de semana llevándose la camioneta de la Contraloría que había sido entregada para el Contralor, llevándoselo hasta Ica y utilizando incluso a un chofer de la Contraloría, ¿no? O sea, el Contralor había ido con toda su familia hasta Ica, a un hotel, utilizando el vehículo y utilizando incluso al chofer de la Contraloría un fin de semana. Y se ganó un proceso, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Como muchos funcionarios cuentan con estos vehículos automotores y muchos lo utilizan, ya hemos visto en reportajes antiguos, para llevar a sus hijos al colegio, para llevar a su esposa al colegio, para pasear, muchos eran denunciados penalmente. Entonces, el legislador decidió generar una exención de pena. Miren ustedes, una circunstancia que, miren ustedes, que puede ser considerada, creo yo, doctrinariamente como una excusa absolutoria. Una circunstancia que, si bien es cierto, puede ser considerada como delictiva por política criminal, el legislador considera que no debe ser sancionada. Miren, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? ¿Y el legislador qué ha hecho? Ha hecho que no haya sanción penal. Miren, no exista sanción penal cuando el vehículo automotor ha sido asignado a uso personal del funcionario por razón del cargo. O sea que ahora ya, digamos, una persona, un funcionario, no podría ser sancionado penalmente. Miren, se utiliza un vehículo automotor de repente de la manera como quiera. El vehículo se le ha entregado, el auto se le ha entregado para su uso personal y el funcionario puede darle cualquier tipo de actividad a ese vehículo. Y miren ustedes, no se generaría sanción penal ya en la actualidad. El Código Penal establece que
Cuando el vehículo automotor está asignado al uso personal del funcionario por razón del cargo, no hay sanción penal, está eximido de responsabilidad penal. Los fines personales cubren todo un espectro de usos que le son inherentes a la vida privada del sujeto público, abarcando tanto a su entorno familiar como al suyo propio. O sea, en otras palabras, se le ha dado atribución a los funcionarios para utilizar los vehículos que han sido entregados, asignados a él para su uso personal, para que haga lo que le dé la gana, ¿no? En otras palabras. Y eso no va a generar ningún tipo de sanción penal, por lo menos sanción penal. No. Miren ustedes, no podría cometer un peculado de uso ya en la actualidad un funcionario que utilice el vehículo que ha sido entregado, asignado para su uso personal, para pasear con su familia, por ejemplo. En la actualidad, eso ya no es considerada una conducta que pueda ser sancionada penalmente. ¿Qué les parece? Echa la ley, echa la trampa. ¿Ok? Peculado agravado. ¿Cuáles son las conductas que generan una sanción mayor? Miren ustedes, hay dos conductas que son consideradas como peculado agravado. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepasa las 10 UITs. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de patrimonio estatal. Esto ya generaría una sanción penal mayor. Y en el segundo caso, si el patrimonio que se apropia el sujeto activo está destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social, imagínense ustedes. Si el patrimonio apropiado está destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social, porque se afectaría a las personas que menos tienen, se afectaría a los más necesitados. Por eso es que el legislador ha considerado pertinente tipificar, sancionar con una aplicación de una sanción mayor este tipo de conducta. ¿Ok? Si el patrimonio apropiado por el sujeto activo está destinado a fines asistenciales o programas de apoyo social, apoyo legal, ¿no? Son, digamos, programas dirigidos a los que menos tienen, a los que más necesitan. ¿Ok? Miren, pero eso no es todo. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos del peculado por extensión? El artículo 392 del Código Penal extiende el tipo penal de peculado y malversación a algunos casos que pueden ser realizados por particulares. Miren, el artículo 392 del Código Penal amplía el círculo de autores. ¿A quiénes? A los administradores y custodios de dinero de entidades de beneficencia o similares. O sea, miren ustedes, particulares, como les dije anteriormente, que se les considera como funcionarios por el tipo de bienes que administran, por el tipo de bienes que custodian. Si, por ejemplo, miren ustedes, el administrador o custodio se encarga de custodiar bienes o dinero de entidades de beneficencia o similares, se entiende que en ese caso se le aplicaría una sanción penal, miren ustedes, se le abarcaría su conducta dentro del peculado, por más de que este sujeto sea particular, por los bienes. Estamos hablando de entidades de beneficencia, bienes de entidades de beneficencia o similares, ¿cierto? También se amplía la autoría para los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque dicho dinero o bienes pertenezcan a particulares. Miren ustedes, o sea, un juez ordena tal vez un embargo en forma de secuestro y dispone que un tercero sirva de depositario, que custodie estos bienes. Si ese tercero se apropia de esos bienes, los utiliza beneficiándose. Miren ustedes, por más particular que sea, por más de que el bien, el dinero, pertenezca a particulares, será sancionado por el delito de peculado, será castigado por el delito de peculado. Se extiende el tipo a estos particulares, fíjense ustedes. Miren, qué interesante. Miren ustedes qué interesante. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de particulares que se encargan de custodiar el bien y en vez de custodiar, tienen el deber de custodiar el bien, ¿qué hacen? Se apropian o se aprovechan, utilizan de repente el bien para provecho suyo de tercero. Estos, por más particulares que puedan ser, van a ser considerados dentro del delito de peculado. De acuerdo a la extensión del tipo, el artículo 392 del Código Penal los considera a ellos como autores del delito de peculado por más particulares que sean. Y por más que los bienes sean particulares también, ojo, ojo.
Aquí muchos hablan de que podría darse un concurso aparente de leyes con el artículo 190 en el caso del delito de apropiación de depositario judicial. Muchos dicen, uy, se parece este tipo penal de peculado con el delito de apropiación de depositario judicial tipificado en el artículo 190 del Código. ¿Cuál sería la aplicación? ¿Cuál sería? Hay un concurso aparente de leyes, ¿cierto? Un concurso aparente de leyes. Recuerden ustedes que el concurso aparente de leyes hay principios en donde se aplica efectivamente la norma. Es un concurso meramente aparente porque luego a través de estos principios se puede determinar cuál es el que se tiene que aplicar al caso en particular, cuál es la norma que se tiene que aplicar al caso particular. Aquí, si estamos ante la norma del 392 y al 190, son dos tipos diferentes. El 392 es una extensión al tipo, el 190 es un tipo específico. ¿Cuál se tendría que aplicar? Miren ustedes, principio de especialidad. La norma más específica es la que se aplica, ¿cierto? Ojo con esto. Si es así, podríamos aplicar, miren ustedes, el artículo 190 en esos casos, más que el 392, por las características que exige el tipo penal y por las características que tiene el sujeto activo también del delito. Ojo, ojo. Y también hay una extensión del tipo para todas personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes que son destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo legal. Miren, toda persona, representante legal de personas jurídicas que administren o custodien dineros o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo legal. Siendo particulares igual, miren ustedes, serán sancionados por el delito peculado. Y también, o por malversación, claro que es más difícil malversación, ¿cierto? Esto es lo que se llama el delito de peculado y malversación impropios, ¿no? Peculado impropio. Miren ustedes, el artículo 392 establece las tres circunstancias en donde a particulares se les podría sancionar. Sin necesidad de que sean funcionarios o servidores públicos, se les podría sancionar por el delito de peculado, ¿ok? En lo que se denomina el peculado impropio, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora que hay dos figuras también de peculado: el peculado por demora injustificada de pagos y el rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad. Estos están regulados en los artículos 390 y 391 del Código Penal. En estos dos hay un abuso de poder por parte del funcionario servidor público competente. Existen ambos tipos penales componentes patrimoniales. Se habla de fondos expeditos, se habla de dinero, de cosas o efectos depositados. Ojo, primer delito, 390 del Código Penal, demora injustificada de pagos. Este tipo penal castiga al funcionario que, teniendo fondos expeditos, demora de manera injustificada un pago ordinario, o sea que está obligado ya por ley, ¿no? O decretado por una autoridad competente. Tres elementos tiene este delito de demora injustificada de pagos. Primero, existencia de fondos listos para el pago. Segundo, el funcionario retarda de manera injustificada. Bueno, de manera injustificada, eso significa que es imputable al propio sujeto público. Hay una omisión ilegal de parte del funcionario público. Y tercero, el pago tiene que ser ordinario, tiene que ser regular, acostumbrado, periódico, o que haya sido ordenado por una autoridad competente, que puede ser una autoridad administrativa o judicial, ¿cierto? ¿No? Cuando hablamos de pago ordinario, es un pago que ya todo el mundo sabe que se tiene que hacer en determinada fecha, ¿no? Y sin embargo hay una demora injustificada. Y cuando es ordenado por una autoridad competente, puede ser por una autoridad, sea administrativa o sea una autoridad judicial. Pues, ¿no? El autor solo puede ser aquella persona vinculada con la obligación de pago, aquel funcionario que está obligado a pagar. No puede ser cualquiera el funcionario. ¿Ok? Y en el delito tipificado en el artículo 391 del Código Penal, rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, regula la conducta del funcionario servidor público que, pese a ser requerido por las formalidades de ley, por la autoridad competente, se niega a entregar dinero, cosas o efectos depositados o puestos en su custodia. Miren ustedes, el funcionario se le ha entregado bienes, ¿ok? Por parte de la autoridad competente, ¿ok? Pero para que sea devuelto, ¿no? Para que sea nuevamente entregado. Y este se niega a entregar dinero, cosas o efectos que han sido depositados o puestos a su disposición, a su custodia, a su administración. No exige que la gente obtenga un beneficio patrimonial, basta que el sujeto rehúse la entrega de esos bienes a la autoridad. Está obligado, obviamente, a entregar a la autoridad. Tiene que existir, para que el delito se configure, un requerimiento que intime al sujeto a la entrega del bien. O sea, se tiene que demostrar que
la autoridad le está exigiendo a ese funcionario la entrega del bien, la devolución del bien, ¿no? Tiene que existir previamente una posesión mediante depósito, custodia o administración para que esta conducta delictiva de rehusamiento de la entrega de bienes a la autoridad se pueda cumplir. Artículo 391 del Código. Ok, vamos a hablar ahora, miren ustedes, de alguna jurisprudencia que ha establecido efectivamente algunas características del delito especulado, ¿ya? Para ya ir acabando, ¿no? Y para dar un tiempito, de repente, alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Acuerdo Plenario 4/2005 define y señala la estructura típica del delito de peculado. ¿Ok? Señala que el delito de peculado, la acción dolosa, utiliza dos supuestos, ¿no? Apropiación y utilización. Y tiene que contener 5 elementos, definitivamente 5 elementos al delito de peculado. De ahí nos basamos en los elementos que hemos establecido, que hemos señalado el día de hoy. En primer lugar, existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales efectos. En segundo lugar, la percepción, administración o custodia del bien. En tercer lugar, apropiación o utilización, que son las conductas típicas. En cuarto lugar, el destinatario, para sí o para otro. Y en quinto lugar, los caudales o efectos, tal como hemos señalado el día de hoy. Son los 5 elementos, no solamente establecidos doctrinariamente, sino también el Acuerdo Plenario 4/2005. La Corte Suprema en este Acuerdo Plenario ha establecido eso. Que esos son los 5 elementos que tiene que existir en el delito de peculado, y si faltara alguno de esos requisitos, esos elementos, no podríamos hablar del delito de peculado, sino de otros delitos. Como les he indicado, puede ser hurto, puede ser apropiación ilícita. ¿Ok? Este Acuerdo Plenario 4/2005, como hemos indicado anteriormente, también establece que el delito de peculado es un delito pluriofensivo y que el bien jurídico tiene 2 partes. En primer lugar, se garantiza el principio de no lesividad de intereses patrimoniales de la administración pública, ¿no? Eso lo habíamos señalado ya con antelación. Y en segundo lugar, evita el abuso del poder de los funcionarios y servidores públicos que quebrantan los deberes funcionales de lealtad y probidad con la administración. ¿Ok? Entonces es un delito pluriofensivo de acuerdo a la propia Corte Suprema, el delito de peculado. El delito exige que el funcionario público cuente con disponibilidad jurídica sobre los bienes, caudales o recursos, es decir, el funcionario debe tener una competencia específica sobre los recursos públicos adquirida por efecto del cargo público que desempeña. Y dicha competencia debe consistir en tener la facultad de poder disponer de los recursos sin necesidad de mantenerlos materialmente bajo su custodia. Eso de acuerdo a ese Acuerdo Plenario 4/2005, que es bastante interesante. Es bastante interesante, ¿no? Otra sentencia también que es interesante es la Ejecutora Suprema de fecha 5 de marzo del año 2013, expedida en el recurso de nulidad 1883-2012 Junín, ¿no? Recurso de nulidad 1883-2012 Junín, de fecha 5 de marzo del 2013. Aquí habla del principio de intervención mínima en el delito de peculado de uso. Dice que si bien el encausado utilizó la motocicleta al margen de la función encomendada para trasladarse a un lugar distinto al estipulado en la orden de servicio, es de tener en cuenta que no solo no se apropió de la motocicleta, la cual le fue sustraída, y luego con su propio peculio devolvió una similar. O sea, miren ustedes, en este caso, el sujeto activo se utilizó una motocicleta, le fue sustraída, utilizó fuera, al margen de la función encomendada, se le sustrajo, miren ustedes, miren, y él, miren ustedes, devolvió una similar con su propio peculio, compró una motocicleta con su propio dinero. ¿Ok? Y esto dice la Corte Suprema, que demuestra de que no pretendió abusar delictivamente del bien público entregado. Y considera la Corte Suprema en este caso muy interesante que el hecho no es relevante, que es insignificante y por tanto carece de contenido típico. Aplica el principio de intervención mínima en este ilícito penal. Miren ustedes, y esto es interesante, ¿saben por qué? Es interesante porque hace unos años atrás también hubo un pronunciamiento similar de la Corte Suprema, ¿no? Se le imputaba a un servidor público de que habría utilizado hojas de papel
para imprimir sus trabajos de la maestría, ¿no? Su jefe se dio cuenta que estaba utilizando hojas de la institución y miren ustedes, lo denunció y bueno, se instauró un proceso que llegó hasta la etapa de juzgamiento, miren ustedes. Y la Corte Suprema estableció, pues, más caro resultaba el proceso para unas 20 hojitas y utilizó efectivamente el principio de intervención mínima. Para eso está el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo sancionador o disciplinario, no el derecho penal. Porque un proceso penal, ¿cuánto cuesta? Pagar fiscal, asistente de función fiscal, notificadores, jueces, imagínense, luz, internet, servicios. Imagínense cuánto cuesta un proceso. Policías, ¿cuánto cuesta un proceso? Para 20 páginas, ¿no? Para eso está el derecho administrativo, decía la Corte Suprema en un pronunciamiento también muy similar al que estamos indicando, ¿no? Un procedimiento muy similar al que estamos, un pronunciamiento muy similar al que estamos indicando. ¿Ok? Y hay una tercera sentencia también interesante, relacionada a la casación 244-2013 Arequipa, de fecha 11 de febrero de 2014, que reconduce el delito de peculado doloso al delito de peculado culposo. Miren ustedes, admitiendo obviamente las características o las diferencias que existen entre el peculado doloso con el peculado culposo, que como hemos indicado, se tiene que demostrar la existencia de una infracción del deber de cuidado, una negligencia, una imprudencia, una impericia de parte del funcionario público al momento, obviamente, de realizar su función, basado, obviamente, en el bien que ha sido, o los bienes que han sido entregados en sus manos, o jurídicamente, como hemos indicado, ¿sí? Entonces, aquí considera la Corte Suprema, en esta casación 244-2013, que no había un delito de peculado doloso, pero sí un peculado culposo, y que esta reconducción del delito no afectaría el derecho de defensa del encausado, ni tampoco sus derechos fundamentales, pues se mantiene la homogeneidad del bien jurídico protegido, lo que hasta cierto punto es cuestionable, por lo que hemos dicho el día de hoy. Hemos considerado que el peculado culposo se consideraría un bien jurídico diferente al bien jurídico de peculado doloso, ¿no? Es cuestionable. Señala también que existiría una inmutabilidad de los hechos y las pruebas, ¿no? Cosa que, como les he indicado, es cuestionable. Utiliza también un criterio realizado por el Tribunal Constitucional Peruano que señala que una reconducción del hecho delictivo al tipo penal no puede ser entendida como una nueva persecución punitiva, ¿ok? Y que no afectaría al debido proceso. O sea, utiliza, miren ustedes, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eso es interesante porque hay, miren ustedes, pronunciamientos del TC. Antes yo me acuerdo que pronunciamientos del TC eran utilizados, ¿no? A rajatabla por la Corte Suprema y por también el Poder Judicial en líneas generales. Eso ya creo que en la actualidad ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Hay incluso algunos pronunciamientos del TC que son cuestionados por el Poder Judicial y por jueces. Miren, me parece interesante por eso, efectivamente, esta postura, ¿no? Esta postura señalada por la Corte Suprema de reconducir un delito de peculado doloso al de peculado culposo cuando hemos señalado y hemos establecido que los bienes jurídicos serían diferentes en ambas conductas delictivas. Es cuestionable porque señala que el bien jurídico prácticamente sería el mismo. El bien en general sería lo mismo. La administración pública, líneas generales. Pero específicamente hemos establecido que son bienes jurídicos diferentes los que se protegerían en ambas conductas delictivas, tanto en la conducta de peculado doloso como en el peculado culposo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, hemos establecido cuáles son los elementos del delito de peculado, en qué consiste el peculado doloso, en qué consiste el peculado culposo, hemos establecido en qué consiste el peculado de uso, hemos establecido en qué consiste el peculado por extensión, y bueno, hemos establecido también algunas conductas específicas que considera como, digamos, peculado, como es el caso de la demora injustificada de pagos y el rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, ¿no? Entonces hemos establecido prácticamente, miren ustedes,
lo que establece efectivamente el Código Penal respecto al delito de peculado, y también hemos hablado acerca de la jurisprudencia, y hemos hablado acerca de la jurisprudencia, alguna jurisprudencia interesante relacionada también a este interesante delito.